manifestarse, que claro, han generado mucha polémica en nuestro país. Esta consulta, este referéndum, tema reelección, tema escaños, tema subvención. Tenemos invitados que nos acompañan vía virtual, todos están esta vez. Juan José Jáuregui, diputado del Movimiento al Socialismo. También nos acompaña don Héctor Arce, diputado del MAS, y Toribia Lero, diputada de Comunidad Ciudadana. Voy a arrancar con usted, por favor, diputado Juan José Jáuregui. Muy buenas noches. A ver, entendemos que además, incluso desde su persona, se han asumido algunas acciones hacia el TCP para que esto de la propuesta del referéndum pueda avanzar y más rápido. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por supuesto, muy buenas noches a los gentiles televidentes y por supuesto muy buenas noches a la diputada Lero y también muy buenas noches al diputado Arce. Es realmente placentero poder compartir en esta oportunidad con todas las opciones que tiene la Asamblea Legislativa. En realidad, el día 6 de agosto, cuando se emitió el informe del presidente Luis Arce Catacora, al finalizar se emitieron una serie de anuncios que consideramos que son altamente democráticos. No tenemos por qué espantarnos por la posibilidad de que se tenga que convocar al pueblo boliviano para que tome decisiones importantes. Y estas decisiones, al menos las tres que se han previsto y se han planteado para que inicie un gran diálogo nacional, son una vinculada a lo que es la subvención de los hidrocarburos. Mantenemos la subvención, retiramos la subvención, o cuál es el tratamiento que le damos a la subvención de los hidrocarburos. El otro escenario también que es importante, habida cuenta de que en este mes se va a conocer los resultados del censo de población y vivienda, que además tiene una implicancia que probablemente a algunos departamentos no les tenga o no les quite el sueño, pero sí a varios departamentos pequeños, entre comillas, que no son necesariamente del eje, sí realmente nos preocupa, porque en realidad se va a hablar de la redistribución de escaños y se va a hablar necesariamente de la posibilidad de que tengamos que romper esa camisa de fuerza que no solamente viene del año 2009 con la nueva Constitución Política del Estado, sino ya tiene sus orígenes incluso en la década del 60, cuando ya en aquella Constitución se concebía la necesidad o simplemente la condición de que se tenga que contar con 130 diputados, que son además la representación de la población, no solamente en función de números, sino también en función de condiciones sociales y económicas. Ahora bien, han pasado más de 40 años con las mismas condiciones y que son necesarias que tengan que ser objeto de revisión. El otro escenario que consideramos también necesario, siendo que hemos sido los bolivianos testigos de una serie de movilizaciones por parte de un sector de la población que está empeñado en poder no cumplir algunas determinaciones de orden jurisdiccional, y ahora corresponde de que nuevamente el soberano tenga que manifestarse. Y todas estas decisiones o estas posibilidades de consulta tienen sus respaldos constitucionales. Por ejemplo, aquellas que no tienen la naturaleza de modificar la Constitución Política del Estado, por ejemplo, el tema subvenciones, tiene un respaldo constitucional que es la Ley 026, que a partir de su artículo 12 y siguientes señala quién es y cuál es la naturaleza de convocar a un referéndum, que no necesariamente tiene la condición de modificar la Constitución. En este caso, por ejemplo, el artículo 12 te señala que el referéndum es un mecanismo constitucional de democracia directa y participativa por el cual los ciudadanos y las ciudadanas, mediante el sufragio, deciden sobre normas políticas o asuntos de interés público. El tema subvención es un tema de asunto de interés público, donde seguramente el pueblo boliviano, luego de conocer toda la información por parte del órgano ejecutivo, va a tomar una decisión madura, y eso es parte de lo que tiene el gobierno, una condición de un proceso participativo donde todos los bolivianos tienen que ser parte de la administración de la cosa pública. Y otro escenario con relación a la posibilidad de hablar de la modificación del artículo 146 con relación a la cantidad de escaños, de ninguna manera se presenta el desconocer los resultados del censo de población y vivienda y de la condición necesaria que debe plasmarse, debe materializarse en el departamento de Santa Cruz, solamente para ponerle un ejemplo de que debe contar con mayor cantidad de censos. Pero sí tenemos que encontrar equilibrios entre aquellos departamentos que probablemente incluso pierdan 2 o más escaños, que obviamente eso es producto de las situaciones de movimientos de poblaciones de uno u otro departamento por las condiciones económicas probablemente. Pero son algunas de las discusiones o son algunos de los elementos que se han incorporado para una discusión participativa. Exacto. A ver, permítame, voy a hablar con la diputada Toribia Lero de Comunidad Ciudadana, porque también es importante conocer su opinión o su postura con relación a este anuncio.
Buenas noches, Miriam, y buenas noches a todas y todos, particularmente a los colegas del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce y Juan José Jáuregui. Quiero aprovechar, estimada Miriam, para recordar que el día de mañana, 9 de agosto, se recuerda el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? Un reconocimiento a su lucha incansable por la defensa de su identidad, territorio y en pos de su libre determinación. Es importante. Respecto a las medidas que el presidente Luis Arce Catacora ha manifestado el 6 de agosto, para nosotros son acciones distractivas. La lucha o la pelea interna que tienen los del Movimiento al Socialismo lo quieren llevar a un escenario, o sea, de Estado, ¿no? Los partidos políticos pueden pelean en sí, ¿no? Para llegar al poder, para ser presidente del Estado. Pero el Movimiento al Socialismo tiene una pelea interna que ellos debieran resolverlo internamente. Y además, quiero decir de que el señor Evo Morales, si bien él manifiesta y lo ha dicho siempre que es indígena, mínimamente debería enmarcarse también en principios y valores que tenemos los pueblos indígenas. En las comunidades indígenas, en los ayllus, que además él procede de la región de Orinoca, para ser autoridad originaria no se pelea, se practica el turno, la rotación, el taqui. Todos pueden ser autoridad. Además, también se valora al hombre y a la mujer. No solamente el hombre va en competencia y quiere atornillarse en el poder. Se supone que estamos transitando de un Estado republicano hacia un Estado plurinacional. Y la diferencia que hace es justamente la práctica de estos valores y principios. Y aquí pareciera que el señor Evo Morales quiere volver a ser presidente y lo que causa es justamente serios problemas. ¿No? Involucra al país, involucra al Estado. ¿Y por qué el pueblo boliviano tendría que obedecerle a él? Pareciera que Evo Morales y el MAS se sienten dueños del Estado boliviano, se sienten dueños del país, dueños de nuestras vidas y pueden hacer lo que mejor les parezca, pero en beneficio de ellos. Y democracia no es eso. La práctica de la democracia también significa el permitir, el dar oportunidad a las mujeres para que puedan acceder a espacios de poder, en este caso el Ejecutivo, y eso es lo que no se ve. Generalmente van diciendo que defendemos la democracia, queremos profundizar la democracia, pero es al revés, ¿no? Entonces, yo creo que estas peleas internas que tienen el Movimiento al Socialismo deberían resolverlo ellos en su campo internamente y no confundir con el Estado. Es muy distinto lo que ellos pretenden hacer, ¿no? Por una parte. Muy bien. Permítame, por favor, señor Alegro, vamos a seguir avanzando con la entrevista. Queremos también conversar con el diputado Héctor Arce, pero antes de hacerle la pregunta, por favor, quiero que escuche las declaraciones del vocal Tahuichi Tehuiche. Anoche lo tuvimos y él señala que habría problemas incluso con las elecciones judiciales porque hasta ahora no se han eliminado las elecciones primarias. Escuchemos. Entendemos que esta iniciativa para el referéndum va a devenir de la presidencia y esa minuta nos va a enviar la presidencia una minuta con las preguntas. El órgano electoral lo que vamos a hacer es evaluar esas preguntas si tienen imparcialidad, si son claras y si son precisas, y luego esas preguntas van a ser trasladadas a nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional, el TCP. El TCP dará su veredicto si son constitucionales o inconstitucionales. Con esa constitucionalidad, el presidente un decreto supremo, y en ese marco se va a llevar adelante el proceso del referéndum, que va a tener una duración de 90 días como mínimo.
Ahí hablábamos y escuchábamos sobre todo acerca de estos plazos que son muy importantes. De todas maneras, el Tribunal Supremo Electoral hoy también se ha pronunciado y señalan que podrían haber incluso escenarios catastróficos porque no se puede cumplir con estos plazos, elecciones judiciales, elecciones primarias, el referéndum. ¿Qué van a hacer? Ustedes como arcistas, ¿cómo van a hacer para poder tratar este tema de las elecciones primarias? ¿Por qué hasta ahora no se debate este tema en el Senado, diputado Arce? Sí, muy buenas noches a ustedes, a la audiencia y a los colegas. Bueno, he intentado asimilar la explicación que hacía el colega Jáuregui y definitivamente no la entiendo, ¿no? Se intenta explicar para que el pueblo boliviano lo entienda, pero no se puede entender. O no sé, quizás alguien lo puede entender porque es muy difícil explicar lo inexplicable. Primero, ¿no? La hermana Lero decía Evo. Sería bueno, hermana Lero, que usted tenga contacto con la población. En los principales mercados, en los trufis, en los taxis, ¿qué dice la gente? Con Evo habíamos vivido mejor. Con Evo había dólares. Con Evo había gasolina. Había diésel. Había fuente de trabajo, ¿no? Había estabilidad en los precios. Y con Lucho, dice, es un desastre. Eso dicen, hermana Lero. No es que Evo acá quiera adueñarse del Estado y demás, en lo absoluto, sino eso dice la gente. Y seguramente Jáuregui en Oruro, si sale a las comunidades, si tiene la oportunidad, eso escucha. Claro, si va a la plaza principal de Oruro, obviamente va a escuchar otro discurso. Los empresarios, los comerciantes, transportistas, gremiales, maestros, albañiles, utilizan el mismo lenguaje, que hoy estamos jodidos. Tercero, Lucho Arce, en la explicación que ha hecho, no ha dado una solución a la crisis económica que vive el país. Empezó a hablar desde el 2020, Áñez, Evo, etc. O sea, empezó a repetir los problemas. Lucho Arce es muy bueno para echar la culpa de su gestión a otros. Para mí, solo el mediocre, el incompetente, el incapaz, siempre va a buscar responsables. Siempre. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de resolver el futuro, de mirar hacia adelante y hacia el horizonte. La pregunta es, ¿en qué ayuda a resolver este referéndum la crisis económica que vive el país? Y yo le pregunto eso a Jáuregui, después que me responda. ¿En qué le ayuda a hacer que las familias tengan platita en su estómago, ¿no? Comidita en su estómago y tengan platita en su bolsillo? En lo absoluto. Ahí sí comparto con la hermana Lero este carácter distractivo. Hoy Bolivia ya está empezando a vivir el gasolinazo. Es un término disfrazado. Ahora va a haber gasolina premium, extra premium, no sé qué. Que los que quieren cuidar su motor utilicen esta. O sea, hoy nos están vendiendo una gasolina trucha que está arruinando los motores de nuestros vehículos. Esta mañana decía eso Dorgaten. Los que tienen vehículos nuevos y quieren cuidar el motor de su vehículo, utilicen esa gasolina de 5.71 o extra premium, utilicen de 6.71. Lo que hoy nos están vendiendo no sirve. Entonces ya vivimos un gasolinazo. Su referéndum en lo absoluto no resuelve los problemas del país. Por otro lado, y eso tendría que saber Jáuregui, el día de la elección, a las autoridades que nos van a elegir, nos delegan el ejercicio del poder y el ejercicio de la representación. ¿Para qué? Para que en función del marco normativo podamos tomar decisiones en relación al tema de la subvención. La Constitución Política del Estado establece que el tema de hidrocarburos es una competencia privativa del presidente. Listo, no necesita hacer un referéndum. Jáuregui, yo creo que tú estás asesorando, y como siempre asesoras mal en la Asamblea, creo que estás asesorando también mal. Oiga, obvio pues, hermano, elemental. Ustedes le van a preguntar, querido pueblo de Bolivia, ¿están de acuerdo en que eliminemos la subvención? ¿Sabe qué le va a decir el pueblo? Le va a decir no. Le va a decir no. Es una pregunta tonta.
Les va a decir, no, es como si yo voy a comprar pan a la esquina y cuando vaya a la panadería a mí me va a decir, ¿sabe qué, don Héctor? Vamos a subir el pan. ¿Usted está de acuerdo? Me va a decir. ¿Sabe qué le voy a decir yo? No. Una pregunta tonta, ¿sí? En el tema de los escaños, está la ley Jáuregui. ¿Qué tiene que hacer Lucho Arce? Utilizar la ley, el número de bolivianas y bolivianos, hacer la redistribución de los escaños. Eso dice. Ahora le van a preguntar, dice, ¿qué van a hacer? ¿Van a subir de 135 a 136, 37, 140? ¿Cuánto le van a subir? ¿Sabe por qué? Después voy a decir la conclusión. El tema de la elección discontinua, ¿no? Mire, para mí Lucho Arce es un cobarde. ¿Sabe? En el campo, ¿sabes qué decimos? Guaypapuru. ¿Ya? A un cobarde, a un inútil que no utiliza la normativa. Así decimos. Y para mí Lucho Arce es eso, es un cobarde, que no tiene los pantalones para tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, las tres preguntas, Lucho Arce, no hay necesidad de que lo haga. Es democrático, vamos a preguntar. Si mañana pasado un presidente las condiciones mejores... Sí. Perdón, diputado Arce, en función del tiempo, sí, puntualice, por favor. Ya termino con esto, ¿no? Entonces yo decía, sí, el próximo año, 2 años, la situación va a mejorar, le van a volver a hacer un referéndum, y bueno, y por último, ¿no? Yo digo, si eres realmente asambleísta y te sientes digno de ese cargo, Jáuregui, respeten pues la ley. Esa norma que pase por la asamblea por último. Y nosotros ahí concluye, vamos a incorporar una pregunta, que va a ser la pregunta 4, así de claro. ¿Qué va a decir esa pregunta 4? Usted, ciudadano boliviano, ¿está de acuerdo en la continuidad de Lucho Arce y David Choquehuanca como su presidente? Le vamos a preguntar, porque el pueblo boliviano ha perdido total credibilidad sobre Lucho Arce. Incompetente e incapaz como presidente, y su gobierno nos ha llevado, en vez de la reconstrucción económica, nos ha llevado a la destrucción económica, destrucción del bolsillo del pueblo, destrucción de toda la institucionalidad. Bueno, le trasladamos precisamente su pregunta al diputado Jáuregui. Diputado Jáuregui, plantea al diputado Arce de qué sirve el referéndum para solucionar el problema económico, y en todo caso también puntualizo la siguiente pregunta. Si es ya una decisión política que el referéndum sea convocado por decreto del presidente, o hay la opción de trasladar ese debate a la Asamblea Legislativa, como plantea el diputado Arce. Bien, realmente es una pena escuchar insultos de un legislador y nada propositivo. Lo peor aún, que a la fecha esté sufriendo de amnesia, y creo que la bancada radical está sufriendo de amnesia colectiva. Y lastimosamente es difícil pues hablar en unos cuantos minutos de una explicación sobre los alcances de la ley 026, de la Constitución, el 410, el 411, hablar del procedimiento constitucional, el 152. Es bien difícil realmente, pero vamos a tratar de ser gráficos. ¿Sabes, Héctor? No todo, bueno, la modificación parcial de la Constitución transita por un proceso que debe concluir en un referéndum, consulta al pueblo boliviano. Eso es modificación de un artículo de la Constitución. Pero la propuesta que ha hecho el presidente no solamente es de modificar el artículo correspondiente a los escaños para que se permita que exista un equilibrio entre los departamentos y concederle los escaños que corresponden a los departamentos que han crecido. Ese es un tema aparte que está vinculado a la aplicación del 410 y el 411 de la Constitución, para tratar de ser gráfico, Héctor, porque yo sé que te cuesta entender estos temas. Ahora, el otro escenario, Héctor, te invito a revisar, y si puedes anotarte, Héctor, para que esta noche revises y mañana no cometas tantos errores, revisa el artículo 12 de la ley 026. ¿Qué es un referéndum? ¿Y qué es lo que se decide en un referéndum? Se decide sobre normas, políticas y asuntos de interés público. Ahora bien, ¿quiénes están legitimados para presentar iniciativas para consultas al pueblo boliviano sobre asuntos de interés público, sobre el tema subvenciones y otros temas, de la misma manera que ustedes han hecho, hermano, el 2016 con el referéndum del 21 de febrero, con relación a la aplicación del 168 de la Constitución, con relación a la elección, y donde nos fue mal?
¿te acuerdas, no ve? Eso también fue de la misma manera, Héctor. Y te invito a revisar, por ejemplo, el artículo 16 del artículo C de la ley 026, cuando dice, para referéndum nacional será convocado. ¿Quiénes tienen legitimación? El presidente del Estado plurinacional mediante decreto supremo. Entonces, no mezclemos los temas. El otro asunto con relación a la posible modificación del artículo 146 tiene un procedimiento que está previsto en el Código Procesal Constitucional. Revisa la ley 254, el artículo 149, 50, 51, 52 y 53. En el 53 vas a encontrar en el parágrafo primero, segundo y tercero algunas inconsistencias que el suscrito diputado ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad abstracta que está siendo objeto de un análisis. Aún eso no está resuelto. Entonces no hay que mezclar las cosas en este momento por educación con los televidentes, Héctor. Ahora bien, hablamos y realmente hay que ser hidalgos en reconocer que existe pues un temor, porque nos fue mal, le fue mal a Evo el 21 de febrero del 2016 cuando sometió a consulta al pueblo boliviano pensando que nos iba a ir bien. En aquella oportunidad todos hicimos campaña para que se pueda dar una otra concepción o aceptación o entendimiento a ese artículo. Y en aquella oportunidad fue mal. Y obviamente yo comprendo el terror que tienen ustedes para exponerse a un referéndum de esta naturaleza. Ahora bien, cometes un error. No hay 135 diputados, hay 130 diputados. Tú has dicho 135, Héctor. No hables de cobardes, no hables de conductas mezquinas, porque no te olvides, Héctor, que el año 2010 Evo ha sido un cobarde porque ha abandonado el país, lo ha dejado a Álvaro que promulgue un decreto supremo para elevar el costo de la gasolina. Y luego retorna el 31 de diciembre del 2010 diciendo, no, Álvaro se equivocó, yo voy a corregir y voy a revertir los efectos de ese gasolinazo el 2010. Imagínate, desde ese momento de toma de decisiones, inconsultas con el pueblo, el costo del pan, que era 20 centavos, ha subido a 50 centavos y nunca más ha bajado. Precisamente por un acto irresponsable que ha sido promovido por Evo, pero para no firmar el decreto lo deja a Álvaro para que asuma toda la responsabilidad y al último vuelve para resolver el 31 de diciembre. El pueblo tiene memoria, Héctor, no le vayamos a mentir. Ahora, la posición de Evo para poder seguir impulsando una escalada de violencia en los departamentos con movilizaciones, ¿le ha tenido costos o no le ha tenido costos al país? 16 días de movilizaciones, ¿cuánto plata perdimos los Diputado Jáuregui, por favor, vamos concluyendo. Para poder buscar que se permita las redes de elección. Vamos concluyendo porque por las alusiones voy a darle espacio, por favor, al diputado Arce a que pueda responder, lanzándole lo siguiente. Varios analistas han manifestado que este conflicto y lo que estaban hablando entre ustedes del tema de la reelección ¿es un conflicto o es un tema que debe resolverse o es un conflicto entre el movimiento al socialismo? Algunos analistas dicen se está queriendo endosar esto al pueblo boliviano cuando es un conflicto del MAS. Por favor, la respuesta, diputado Arce. Sí, bueno, Jáuregui habló 5 minutos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Intenta explicar. No me tienes que explicar a mí, Jáuregui. Tienes que hacerte entender con la audiencia. Y uno de los problemas de vos, ¿sabes cuál es? El artículo tanto, el artículo tanto, el artículo tanto. La gente no te va a entender, nunca. Eso tienes que ir a dar en una charla y demás, ahí te van a entender. Lo que aquí está claro es que Lucho Arce no ha tenido el coraje, la valentía como presidente del Estado plurinacional de Bolivia, ejercer sus funciones en el marco de la normativa legal vigente, ¿no? Cobarde, así de claro. En función de eso, nunca dije la Constitución Política del Estado establece que son 36 senadores y 130 diputados. Lo que ustedes están pretendiendo para no tener ningún problemita con Santa Cruz principalmente, La Paz, Oruro, Potosí seguramente que van a perder y Santa Cruz va a ganar, es por eso quieren delegarle esa responsabilidad al pueblo. No, el pueblo boliviano le ha elegido a Lucho para tomar decisiones con autoridad, con personalidad, lo que no tiene Lucho Arce. Por otro lado, nosotros no tenemos ningún problema con Lucho Arce. El MAS ya no es parte del gobierno. Hoy Lucho Arce es un gobierno traidor, desleal. Para mí es un común y vulgar traidor Lucho Arce, al igual que Jáuregui y toda esa comparsa de traidores, ¿no? Son unos comunes y vulgares traidores, desleales al proceso, al instrumento. Por otro lado, para nosotros, con la pregunta que quiere lanzar Lucho Arce,
que no se sabe aún es que el Lucho Arce reconoce que Evo está legalmente habilitado. Legalmente. Porque si no, no se hubiera atrevido a lanzar esa pregunta. No sé si, yo creo que Jauregui nuevamente le has hecho meter la pata, porque yo considero que te crees un gran ilustrado, iluminado, y le has hecho meter la pata a don Lucho Arce, pobrecito. Seguramente ahora no debe saber cómo salir de este problema, pero has hecho meter la pata. O sea, Lucho, si eso ha lanzado, quiere decir que para nosotros Evo Morales está habilitado y va a competir en estas elecciones, ¿no? Y nosotros vamos a hacer ese esfuerzo de que tu presidente se someta a la voluntad de un pueblo, porque hoy el pueblo está viviendo una crisis económica, yo creo que ya casi similar a los tiempos de la UDP, Hernán Siles Suazo, 82, 83, así es, o sea, ya no van a poder negar ni ocultar, y con todas sus preguntas, el referéndum no ha podido resolver, y hoy dice que ya está enviando, no he podido ir a un surtidor, pero sí he visto las colas impresionantes para diésel. Lucho Arce dice, todo se va a regularizar, dijo la semana pasada, sábado. Mentira. Como presidente, un vil mentiroso. De Orgatén sale, no, todo ya está bien. Mentira. No hay gasolina, no hay diésel. Dice que ya están vendiendo esa gasolina premium. Eso, querido pueblo de Bolivia, se llama gasolinazo. ¿Sabe por qué? Porque la gasolina especial que se vendía a 3.72 o 74 no va a haber en el surtidor. Por tanto, usted por necesidad va a tener que pagar 6.71 o 5.71. Listo, así es. Eso es gasolinazo. Es un gasolinazo disfrazado, amañado, que Bien. el pueblo boliviano va a tener que asumir esa responsabilidad. Diputado Arce, gracias. Definitivamente son temas que aún tienen bastante tela por cortar y los vamos a convocar para que puedan estar una vez más con nosotros. Le agradezco mucho también, diputada Toribia Lero, por habernos acompañado desde Comunidad Ciudadana, diputado Juan José Jauregui, gracias nuevamente, también al diputado Héctor Arce por acompañarnos. Muchas gracias. Son las 23 horas.